Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa y buenos días pues a todos aquellos que nos siguen desde Iberoamérica y muchas gracias por ello. Aprovecho nuevamente esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos nuestros compañeros y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bienvenidos todos pues a los que nos escucháis a este nuevo webinario que, como sabéis, se enmarca dentro del ciclo de webinarios que, bajo el título Mujer y Ciencia, vamos celebrando en respuesta en parte a los compromisos y objetivos suscritos por esta agencia en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Ya han pasado por estos webinarios muchas mujeres con un papel de liderazgo innovador en sus campos profesionales. Y en ese sentido, siguiendo la misma tónica, hoy tenemos la fortuna de contar con Ana Caballero, abogada especialista en tecnología y privacidad, que nos planteará un tema de capital importancia: la posición del menor en el contexto de la economía digital. Antes de comenzar, quiero señalar que la dinámica del webinario será similar a otros ya celebrados con anterioridad. Es decir, en primer lugar, intervendrá doña Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, enmarcando el tema que da título a este webinario: la supervivencia del menor en un mundo datificado. A continuación, nuestra ponente desarrollará la temática de este webinario por un tiempo aproximado de 40 minutos. Y al terminar, pues daremos paso a un debate en el que trasladaremos a la ponente todas aquellas preguntas que hayan suscitado un mayor interés en la audiencia y que se hayan planteado a través del foro que tiene a su disposición. En definitiva, el acto tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Y al igual que otros webinarios, les informo que este webinario será grabado y objeto de difusión en la página web de la APD y de su intranet, así como en el resto de canales de difusión en redes sociales con los que cuenta esta agencia. Estamos seguros de que esta temática será de gran interés para todos vosotros y ya damos inicio al seminario, pues dando paso a nuestra directora, doña Mar España. Gracias, Mar. Gracias a ti, Luis, por organizarlo una vez más, y gracias a Ana, ¿no?, a la que conocemos desde hace muchos años, por acudir a nuestra llamada, ¿no?, que comparto con Ana muchas cosas y una de ellas es pues, el interés que tiene en su trabajo profesional, ¿no?, y como compromiso personal en ayudar a un colectivo tan importante como es el colectivo de los menores, que ni más ni menos son el presente, pero serán el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad, y las personas que tomarán decisiones que nos acabarán afectando en un futuro, ¿no? Yo quería, bueno, pues resaltar que con el nuevo marco normativo, con el marco nuevo ya por decir algo, porque ya llevamos más de 4 años desde la entrada, desde que el reglamento fue directamente aplicable, pero es cierto que el reglamento dio una respuesta mucho más sólida y coherente, en mi opinión, en muchísimos aspectos, a la necesidad de una mayor confianza de la ciudadanía en la economía digital y de una mayor protección a colectivos más vulnerables, como puede ser el de los menores. El poder aplicar correctamente los principios de protección de datos por profesionales cualificados es evidente que garantiza la confianza y la sostenibilidad a largo plazo, no solo de la economía europea, sino de la economía digital española, y sobre todo poder generar un marco de competitividad en igualdad de condiciones, en nuestro caso para nuestro tejido empresarial, que ya sabéis que, aunque es un tejido muy innovador y muy creativo, pues está caracterizado por ser un tejido de muy pequeña empresa, ¿no?, aunque también hay importantes startups que están surgiendo, ¿no?, frente al mundo, en el mundo de Internet. Y aunque esto es un objetivo importante para la agencia, si yo tuviera que elegir ¿cuáles son las 3 misiones de la agencia? La primera, para mí, sería proteger a las personas en un mundo digital y muy especialmente a los menores, ¿no? La segunda sería intentar facilitar y acompañar a los responsables públicos y privados en la aplicación de un marco normativo que es bastante complejo. Y la segunda, la tercera, enmarcaría con esa potestad sancionadora, que es interpretar la normativa y supervisar para poder corregir desviaciones que se hagan en la práctica por los grandes sectores de la economía en nuestro país, o incluso por parte de las administraciones públicas. Pero si tuviera que elegir una sola misión, sin lugar a dudas y con los ojos cerrados, sería la protección a las personas en un mundo digital. En este marco se sitúa, ¿no?, los webinarios que estamos haciendo
y muchas de las guías y herramientas, que son más ya de 104, que hemos puesto a disposición en estos 8 años para la sociedad. Esta normativa al final persigue la garantía de un derecho fundamental, que quizás sea el derecho fundamental que más puede tener el riesgo de verse afectado si hubiera solo un enfoque económico de ganar dinero, de monetizar los datos y con miras muy estrechas y a corto plazo. Pero aquí no hablamos solo de garantizar el derecho fundamental, hablamos de que la ética y la sostenibilidad de nuestra sociedad deberían ser y deben ser una seña de identidad, porque el activo crítico que estamos protegiendo son las personas. Esto parte del convenio 108, se culminó, como ya he dicho, con el Reglamento General y hablamos de proteger a los menores que muchas veces se dice que son nativos digitales, pero al mismo tiempo son huérfanos digitales, ¿no? Hoy precisamente ha sido un acto muy importante en la agencia. Hemos presentado con el presidente de UNICEF una guía en la que llevamos muchos meses trabajando, que es la guía que no viene con el móvil. Es decir, los padres de nuestra generación, bueno, mis hijos ya no tienen 11 años, pero los padres, normalmente los que van a dar un móvil de 11 años a sus hijos, no nacieron con Internet, y mucho menos las generaciones anteriores. Y en muchas ocasiones se da el móvil por primera vez a los 11 años, pero no se dan las pautas básicas que debe saber un padre o una madre antes de dar el móvil a sus hijos, ¿no? Cuando se da un coche, se dan muchas pautas y el coche se da a los 18 años, pensemos que un móvil es un ordenador, realmente en miniatura, pero es un ordenador que puede hacer cosas maravillosas, pero puede acabar provocando indirectamente el suicidio de una persona o la muerte de alguien por difusiones de imágenes sensibles. Y en esta guía que hemos presentado damos los 10 consejos básicos que una madre o un padre debe saber antes de regalar el móvil a sus hijos, porque son nativos digitales, pero de alguna manera son huérfanos digitales, se creen que se lo saben todo, pero a veces se pueden sobreexponer y hay consecuencias de las que luego es muy difícil poderlas reparar, ¿no? Y para las familias no es fácil adaptarse al entorno digital con todos los riesgos que esto supone, ¿no? Es como si, por ejemplo, al menor, cuando ya es mayor de edad, le damos un coche, dedujéramos que simplemente por conducir es un experto en mecánica o un ingeniero industrial. El menor sabe utilizar las redes sociales con mucha más habilidad que nosotros o lo que sea en Internet, pero no es consciente muchas veces, en parte porque el cerebro, la percepción del riesgo no se tiene la madurez suficiente hasta los 25 años, que es cuando el cerebro más o menos madura. Pues imaginémonos si combinamos la técnica, o sea, un móvil con todas las potencialidades que tiene, con un cerebro que está en pleno desarrollo, tanto sus conexiones neuronales como su propia personalidad. Por eso el reglamento otorgó a los menores una protección específica. Imaginémonos apps que además estuvieran elaborando perfiles de su personalidad, grabándoles, para poderles ofrecer servicios individualizados. Hay que hacer también una mirada, ¿no?, hacia cuáles son los valores que algunas redes sociales están inculcando en los menores. Esto ya no es objeto de la intervención de hoy, pero daría para mucho. Y algo como es esencial, debemos prevenir entre todos el bullying, el sexting, el grooming, y que los menores puedan convivir en un mundo digital con la misma seguridad que tienen para los adultos en el mundo real. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales insiste en la neutralidad que debe tener Internet, y mucho más en aplicación y si van dirigidos por parte de los menores. Y bueno, yo quiero ir acabando. Sí quiero decir que este derecho fundamental de la privacidad de los menores, privacidad que implica no solo de sus datos personales, estamos hablando de sus imágenes. A veces en el canal prioritario estamos recibiendo hechos que yo no puedo creer que sean propias de un país desarrollado como es España, ¿no? ¿Cómo puede ser que una menor en estado de alcoholemia sea violada por sus compañeros y la violación sea grabada en directo y retransmitida en redes sociales? Esos chavales no saben que están cometiendo, aparte de un daño irreparable a una persona, están adquiriendo responsabilidad penal no solo por la violación, sino también por la grabación y la difusión de esas imágenes. Es decir, estamos hablando de responsabilidades civiles, administrativas, penales y, por supuesto, lo supondrá la expulsión del centro, ¿no? Y lo que muchos padres y madres no saben es que cuando dan un móvil,
adquieren responsabilidad solidaria, que eso se ha incluido en las últimas modificaciones sectoriales. En fin, todo esto lo comento porque nunca, más que ahora, ¿no? Dos principios básicos en protección de datos, que son la necesidad y la proporcionalidad. Cuando estamos hablando de tratar datos de menores, deben estar plenamente vigentes. Aquí, además de la normativa propia de protección de datos, hay que acudir a la Ley Orgánica, por ejemplo, de Protección Jurídica del Menor, o a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, donde en un texto que es muy pionero a nivel europeo se ha incluido por primera vez el concepto de violencia digital. Y además hablamos de que esta protección, evidentemente el mundo digital está en constante movimiento, como la vida misma, ¿no? Pero en constante crecimiento, pues esta protección debe tener un carácter dinámico. En este marco, la agencia aprobamos el plan estratégico, donde una de las líneas prioritarias era la protección a los menores. En el 2015 creamos el servicio de atención a los menores. Ya han sido más de 2.000 los menores, familias o profesores que han presentado consultas a la agencia en este tema. Muy al principio del mandato elaboramos las guías sectoriales de lo que es legal en Internet y lo que no. Tenemos el apartado Tú decides en Internet, colaboramos con educación en la elaboración. Para mí y para los expertos, ¿no? Yo no soy nadie porque siempre me intento apoyar en los expertos y en los profesionales que conocen en profundidad cada tema. Por lo visto, Aseguratic es la base de datos más importante en castellano sobre el uso responsable de Internet, donde todos los materiales que coordinamos desde la agencia con las mejores entidades públicas y privadas en este ámbito están catalogados en función de la edad del destinatario y en función si quien lo va a utilizar es la familia, es el propio menor o es el profesorado, ¿no? Estamos en un momento estratégico porque este año todos los centros educativos deben contar con un coordinador o una coordinadora de bienestar digital. Nos jugamos mucho porque, como decía, es la etapa, una de las dos etapas más importantes en el desarrollo cerebral, donde se está configurando la personalidad y la salud física y mental de las personas que tomarán las decisiones sobre nosotros en un futuro. Y por eso pues creo que es importante escuchar todo lo que nos va a comentar Ana. Voy a profundizar un poquito más en el currículum de Ana, aparte de lo que ha dicho Luis. Si queremos entender la complejidad en la que pueden desenvolverse los procesos de monetización de los datos de los menores, pues tenemos la suerte de poder contar con Ana para ello, que además de abogada especializada en tecnología y privacidad, tiene más de 15 años de experiencia profesional, ya ha formado parte de equipos jurídicos tan importantes como en el despacho de Cremades y Calvo Sotelo, Abengoa, Indra Sistemas y Código Legal Abogado. Ha sido además profesora de Derecho Constitucional y de Derecho de la Comunicación en la Universidad Antonio de Nebrija y ha participado en el asesoramiento jurídico a organizaciones nacionales e internacionales vinculadas a sectores de la tecnología sanitaria, plataformas de servicios en línea, data centers, seguridad privada y sector retail, entre otros. En la actualidad es delegada de protección de datos en varias sociedades científicas y participa dando ponencias sobre el impacto de la tecnología en la sociedad civil para diversas instituciones y organizaciones privadas. Pero seguramente su faceta más representativa en relación al tema que nos ocupa hoy es que desde febrero de este año ocupa el cargo de vicepresidenta en la Asociación Europea para la Transición Digital, que para quienes no lo conozcan es una organización ciudadana que nace para contribuir al desarrollo tecnológico y la transformación digital en algo tan importante que cada vez va ocupando mayor porcentaje en el Producto Interior Bruto nacional y europeo, como es la economía y la sociedad del dato. Y para ello impulsa líneas de actuación propias y apoya a terceros que contribuyan a que la Unión Europea realice una transición digital acorde con los valores fundacionales y que construya en paralelo liderazgos tecnológicos. Así que, sin más, Ana, es un placer tenerte con nosotros y tuya es la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mari Luis, por la presentación. Me siento tremendamente honrada de que me hayáis invitado a este foro. Quería dar las buenas tardes a todos los que vais a seguir esta presentación aquí en España y los buenos días a la red iberoamericana que me consta que se ha conectado. Efectivamente, yo hoy voy a hablar aquí en representación de la Asociación Europea para la Transformación Digital. Es una organización, como muy bien ha dicho Mar España, es una organización ciudadana que quiere dar voz a las personas, a los grupos y a las organizaciones que desean
pues que este proceso de transformación digital se realice de una forma equilibrada y conforme los valores fundacionales de la Unión Europea. Por eso nosotros lo que hacemos es abogar porque esa transición digital sea ordenada, que sea justa, que sea inclusiva, que sea sostenible y sobre todo que no se creen rupturas entre colectivos, personas, organizaciones o incluso territorios que resulten ganadores o perdedores en este proceso de transformación, ¿no? Pues ganadores aquellos que controlan la tecnología y perdedores pues aquellos que no lo hacen. Es un enorme placer poder hablar hoy para vosotros sobre la supervivencia del menor en un mundo datificado. Porque es una oportunidad que nos brindáis de poner de manifiesto todos estos desafíos y estos retos a los cuales, como muy bien ha dicho Mar, se están enfrentando día a día no solo los menores, sino también los padres, profesores y que, bueno, pues sí que necesita de mucha concienciación, ¿no? Para eso, la presentación básicamente la voy a dividir en 4 bloques. El primer bloque va a ser sobre la Conferencia para el Futuro de Europa, en el cual participamos y que ha sido el origen y el germen de la línea de trabajo en relación con el menor dentro de la Asociación Europea para la Transición Digital. El bloque más grueso en la presentación va a tratar sobre la mercantilización de los datos de los menores y ese impacto que tiene no solamente en ellos, en las víctimas, en los menores, ¿no? Sino también ese impacto que tiene en las sociedades. Trataré también el tema de ética algorítmica y, por último, bueno, pues haremos unas propuestas que entendemos que son viables y que son, bueno, pues cómo la sociedad civil se está sintiendo, ¿no? A ver, voy a ver si puedo, perdón, ahora, vale, se ve bien, me imagino. Bueno, pues como he dicho antes, la semilla, el germen de esta línea de trabajo que ha iniciado la Asociación Europea para la Transición Digital surge en la Conferencia para el Futuro de Europa. Como sabéis, es un foro que tuvo lugar el año pasado, en el cual el protagonista era los ciudadanos y las empresas europeas y en los cuales se nos daba una oportunidad de decir cuáles eran nuestras posiciones y cuáles eran pues, los grandes retos y recomendaciones ante temas que van a marcar el futuro de Europa, ¿no? Evidentemente, uno de esos temas eran la tecnología, la sociedad civil, los menores y el humanismo digital. Fue un placer poder realizar un evento en el cual pues, contamos con la colaboración de la Oficina de la Representación de la Comisión Europea en Madrid y organizamos un acto, como he dicho antes, en el que el protagonismo fue de la sociedad civil, ¿no? Y allí se vislumbraron pues, aspectos y líneas de trabajos muy importantes, sobre todo para crear un entorno digital seguro, saludable y confiable para los niños y los adolescentes europeos. En dicho foro participaron entidades como la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, participó también entidades públicas como es el INCIBE y también tercer sector, representado por organizaciones como Save the Children, la Fundación ANAR o la Fundación Down. En el foro no quisimos hablar de generar nuevos derechos fundamentales en el entorno digital, ¿no? Sino realmente lo que queríamos hacer era un llamamiento a garantizar los ya existentes, ¿no? Pero efectivamente en ese entorno digital. Y sobre todo con un respeto al desarrollo de la personalidad del menor, ¿no? Y siempre, por supuesto, con esas garantías de acceso a los entornos digitales pues, que entendemos son necesarios. En este sentido, aquí en la diapositiva podéis ver las conclusiones a las que llegamos en ese acto, las cuales fueron enviadas al Comité Ejecutivo que tenía el firme propósito de enviar tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo. El primer punto
que consideramos muy importante fue que la regulación tenga en cuenta el interés de los menores, pero que lo tenga además protegiéndoles. Y es que los datos mandan, ¿no? La edad en la que empiezan a utilizar dispositivos móviles cada vez es más temprana. Estamos hablando de en torno a los 6 o 7 años. Y además el 94% de los menores de entre 10 y 15 años ya son usuarios de Internet. También tratamos temas como la violencia en la red, el consumo de información poco crítica y las adicciones digitales. Y es que en tema de violencia de la violencia en red, hemos visto pues, que ha habido un traslado de esas relaciones offline a lo que viene siendo el ámbito online. Y eso ha provocado, pues, evidentemente, que la violencia offline pasa a la violencia online y que genere un impacto que no solamente afecta a la persona que sufre esa violencia en red, sino que también afecta a lo que es la familia, ¿no? A quien lo sufre. ¿Y por qué? Pues porque en muchas ocasiones esa persona que es víctima y que padece esa violencia en la red puede, como consecuencia de esa violencia, puede tener situaciones de depresiones, como ha dicho Mar, y también, bueno, pues conductas autolesivas, incluso suicidios. Y además también está la familia, que la familia se siente muy culpable porque no ha podido identificar lo que estaba pasando, culpable por no poder ayudar y también, bueno, pues tienen bastante incredulidad sobre pues, aquellas cosas que están pasando. En el tema de la mercantilización de los datos de los menores y la aplicación de algoritmos sin transparencia y falta de conciencia de que pagar con datos es pagar, tampoco me voy a explayar, porque yo os digo que es el grueso de mi presentación. Pero sí que quiero hacer una mención de una oportunidad que hemos perdido los europeos, que ha sido el Digital Market Act, que era la ocasión perfecta para poner valor a los datos de nuestros hijos, ¿no? Y es que es así, pagar con datos es pagar, a pesar de que, bueno, pues hay muchísimas plataformas y hay muchísimas tecnologías y empresas tecnológicas principalmente, en el que se empeñan en cosificar a nuestros menores y les da igual que con eso, bueno, pues vulneren cosas tan importantes como la dignidad humana o la identidad de las personas. También llegamos a la conclusión de que existe una responsabilidad social que ataña a todos los agentes implicados. Ojo, o sea, aquí no solamente estamos hablando de menores, no solamente estamos hablando de adolescentes, de padres, de educadores, estamos hablando también de personas con diversidad funcional. Y, por supuesto, una cosa que necesitamos que sean conscientes y que se involucren en esta responsabilidad social es la industria, porque tenemos que tener en cuenta que todos estos problemas perduran en la edad adulta y que esto tiene un coste económico, tiene en acceso pues, a servicios públicos, a servicios judiciales, a servicios sociales y que al final la sociedad tiene que invertir en todo aquello que no se ha podido prevenir. El tema de las competencias digitales, pues creemos que es un tema importantísimo porque difícilmente los padres van a poder educar a sus hijos si no conocen qué es lo que está pasando en el mundo online, si no conocen los productos y los servicios y los modelos de negocio que mercantilizan, ¿no? esos datos de los hijos. Y, por supuesto, algo que se necesita, que es un mundo digital muchísimo más inclusivo, ¿no? Estamos hablando de personas con diversidad funcional. En este acto nos contaba Fundación Down todos los problemas que tienen este tipo de personas cuando intentan tener acceso a un servicio que se entiende pues, que es un servicio habitual en el siglo que estamos viviendo, ¿no? Como he dicho, la Conferencia para el Futuro de Europa hizo que nosotros trabajásemos en una línea que entendemos que es muy importante, que es el tema de la mercantilización de los datos de menores. Y es que yo creo que en este foro a nadie se nos escapa que detrás de esas actividades lúdicas y disponibles para los niños se encuentran modelos de ingresos complejos que aportan valor a las empresas cuando se utilizan los datos, se aplica
algoritmos y se crean, se utilizan modelos de autoaprendizaje y se utilizan esos perfiles para ofrecerles pues publicidad personalizada o incitarles a la compra de productos. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos aquí es que muchos de estos aspectos comerciales pasan absolutamente desapercibidos, no solo para los menores, sino también para los padres, porque están deliberadamente ocultos, ¿no? Y escondidos. Y son los llamados los patrones oscuros, que son prácticas utilizadas para manipular inconscientemente a través de interfaces de usuarios. Y además, que son cada vez más sofisticadas y cada vez cuesta mucho más darte cuenta de que estás siendo sometido a un patrón de estas características. Por ejemplo, un patrón oscuro es cuando un jugador clica un botón para iniciar de nuevo una partida en un juego y de repente se encuentra que esa aplicación le ha llevado a un sitio de compras, ¿no? O también, pues engañar a personas manipulándolas para que compartan pues, más datos personales de los que si conocieran esas técnicas de manipulación, pues hubieran facilitado. Y es que es verdad que la línea entre la persuasión y la manipulación es muy delgada. Y aquí, pues tenemos que tener en cuenta, como lo ha comentado Mar en su presentación, pues que ya hay investigaciones recientes en las cuales se concluye que el cerebro de un niño continúa en su desarrollo pues hasta una edad aproximada de los 20-25 años, ¿no? Y que un uso de esa tecnología que no sea adecuada pues puede crear cambios en esa estructura del cerebro, que no es otra cosa que va a cambiar la forma de pensar y de actuar de este menor, ¿no? Por eso entendemos que esta serie de desafíos también tiene que tener en cuenta el grado de madurez, el grado de capacidad y, por supuesto, la edad del menor. En términos amplios, cuando estamos hablando de desarrollo infantil, lo que estamos hablando es de cómo se desarrolla esa inteligencia en relación con la autonomía y ese autocuidado, ¿no? Para nosotros hay 4 etapas infantiles de la adolescencia en los que es muy importante saber cómo actúan los niños, ¿no? La primera etapa sería una etapa que va aproximadamente pues, desde que nace hasta los 5 años, en los cuales tienen que estar guiados y totalmente se apoyan y buscan seguridad en sus cuidadores, ¿no? Una segunda etapa que iría de los 6 años en torno a los 11, que aquí ya, el menor está escolarizado, ahí ya empieza a tener su independencia y empieza a trabajar el autocuidado. Otra edad que ya empieza a ser más complicada, que es de creciente autonomía, que es la adolescencia, que más o menos se barema entre los 12 y 18 años. Y aquí es muy importante, y las redes sociales lo saben, en que aquí los menores lo que buscan, ellos buscan su autonomía, por supuesto, y también ellos lo que tienen es una dependencia de compañeros en los que necesitan pues, solicitar y obtener esa aprobación y apoyo, ¿no? Por eso creemos firmemente que en esa interacción en el uso de la tecnología y las etapas de desarrollo deben de tenerse en cuenta y, por supuesto, se tiene que diseñar esa tecnología teniendo en cuenta pues, esas edades y los comportamientos que estos menores tienen. Aparte, también querría hablar, también querría hablar de que, por supuesto, la tecnología ha venido a quedarse, es una oportunidad grandísima para el bienestar de la humanidad, pero desgraciadamente en la última década el entorno digital pues, se ha comercializado mucho más, ¿no? Sí que es verdad que hace años
veíamos que la tecnología era siempre en un sentido libre, en un sentido abierto, pero es que ha migrado a que la tecnología y el uso que se hace de la tecnología ha pasado a fines privados y que además cada vez es más controladora, ¿no? Y esto ha provocado pues, que servicios que tienen la apariencia de gratuitos, pues que no lo sean, porque el menor lo que está firmando es un contrato en el que está pagando con sus datos, ¿no? Volvemos a hablar de que pagar con datos es pagar, ¿no? O del axioma de si un producto es gratis, evidentemente el producto eres tú. Y ahí tenemos un problema grande, porque no conocemos y hay muchísima opacidad en relación tanto con el valor de esos datos, con el alcance que se tiene en el entorno digital al recogerlos. Ya hay un interesante artículo del Washington Post que creo recordar que se publicó en el 2006 y en el cual Washington Post lo que hacía era revelar los 98 puntos que utilizaba Facebook para perfilar, ¿no? Y luego, por supuesto, para ofrecérselos a esos anunciantes. Bueno, pues ahí teníamos campos que aparecen publicados que incluían pues, que si un usuario estaba esperando un bebé, qué coche conducía, cuáles eran sus afiliaciones políticas, sus creencias religiosas, cuál era su patrimonio neto, incluso si tenía concedidas o no líneas de crédito, ¿no? Además, también es representativo una investigación que hizo la Universidad de Cambridge junto con el Centro de Investigación de Microsoft, en el que fueron capaces de comprobar que apretando el botón del like se obtenía con muchísima precisión datos relacionados con ese entorno del menor. O sea, estábamos hablando de un 88 y un 75% de precisión en relación con la sexualidad de los padres. También estábamos hablando de la situación sentimental, que era capaces de medirla hasta un 60%. También del origen étnico, estamos hablando de un 95%. Y también de las opiniones políticas, con un 85%, ¿no? Y el problema es ese, que es que muchos usuarios, y sobre todo si son menores, pues no conocen y no son conscientes de las cantidades de datos que se puede dar simplemente con apretar un botón. Y todo esto, por supuesto, se recopilan estos datos y son utilizados para pues estudiar y para determinar y predecir tendencias sociales y también de mercado. Creo que no hace falta recordar los escándalos como los ocurridos con Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos o también como ha pasado con las elecciones catalanas en el tema del independentismo o incluso en el propio referéndum del Brexit, en el que, bueno, pues utilizando ese perfilado y otras técnicas, bot y inteligencia artificial, pues fueron capaces de cambiar el sentir de muchos ciudadanos. También es importante señalar pues que recopilar los datos es un ejercicio que es bastante barato y que compartirlos es muy fácil. Y además, tenemos que tener en cuenta que tenemos 5 grandes empresas americanas, 7 si también contamos a las chinas, que serían Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft y Alibaba y TikTok, que tienen controlada toda la cadena de valor de lo que es la recolección de ese dato, ¿no? Y que tienen unos altísimos ingresos y que efectivamente ese imperativo comercial que tienen, por desgracia, está por encima del bienestar del menor y que muchísimas de las ocasiones pues, entra en conflicto con esas necesidades y esos derechos del niño. No nos olvidemos que Instagram lo que hace es glorificar las fotografías, aunque esto vaya en decremento de la autoestima de las personas. Facebook, que nos segrega en cámara seco y luego fragmenta comunidades. También tenemos a YouTube, ¿no? Que tú estás viendo vídeos y él mismo te selecciona un vídeo que cree que puede ser de tu interés, aunque te quite
las ganas de dormir, ¿no? Entonces, este ímpetu comercial, bueno, pues es lo que les hace utilizar determinadas técnicas, como son las estrategias de persuasión, que no son otra cosa que tecnología automatizada que se aprovecha del instinto humano para desencadenar, ¿no?, esos hábitos y esos comportamientos. Y antes, Mar España hablaba de cómo funciona esas descargas de dopamina, ¿no? Y es que cuando tú haces una interacción social, que muchas veces son obvias, como puede ser pues el botón de me gusta, pero que no hay otros que no son tan obvias, por ejemplo, el que te aparezca leído en un grupo de mensajería instantánea, lo que te hace tu cerebro es, bueno, lo que te hace tu cuerpo es descargar dopamina que afecta en tu cerebro a una parte que es donde está el sistema de recompensas. Con esto lo que consiguen estas empresas es que tú generes hábitos y nuevos comportamientos, es decir, buscas que ese ciclo que te ha generado ese bienestar se vuelva a repetir. Y lo que generan así, bueno, pues es un enganche muy rápido. Es más, este botón de me gusta o estos enganches funcionan de la misma forma que funciona la droga, concretamente la cocaína, en el sistema dopaminérgico. Es decir, tiene un enganche que es brutal. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que todo el tema de las redes sociales ha cambiado mucho, porque antes, cuando estábamos en las redes sociales, lo que teníamos era imágenes, ¿no? Pero ahora todo eso se ha migrado y ahora lo que tenemos son reels, tenemos vídeos, tenemos luz, tenemos música, y eso todavía más activa todavía más este sistema dopaminérgico, ¿no? Lo que hace es que te enganches todavía más. Con lo cual, realmente es una batalla perdida entre el algoritmo y los padres. Y luego también quiero hablar, bueno, pues que tenemos características, ¿no? Como seres humanos somos seres sociales y todos estos tenemos un deseo humano, pues de ser popular. Y aquí cobra muchísima importancia la métrica pública del valor personal, que en el fondo pues no son que otras cosas que el número de veces que te retuitean, cuántos likes tienes, cuántos corazoncitos, cuántos me gustan, cuántos seguidores tienen en las redes. Y esto provoca una necesidad constante pues, de una aprobación social. E implica que tú no te quieras desconectar nunca de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque si tú te desconectas de ese dispositivo es que te estás perdiendo algo. Y fíjate si justamente en ese momento que te desconectas, justamente pues alguien te está dando un like, ¿no? Y hay otra cosa muy importante también con las estrategias de persuasión. Y es que desconocemos cuánto tiempo se pasa o cuánto tiempo necesitamos para hacer para utilizar determinado servicio o determinado producto en línea, ¿no? Y esto implica pues, que se deban de conocer cuáles son las estrategias de persuasión que ahora mismo pues, se están utilizando y que las he expuesto a continuación, que son la reproducción automática y la autogestión y la reproducción infinita, pues un poco lo que estábamos hablando antes. Yo estoy en YouTube, me ponen un vídeo y sin tan siquiera haber terminado ese vídeo, la propia plataforma ya me está ofreciendo otro. Luego también utilizan temas de burbujas, que las burbujas lo que hacen son, a través de sonidos o de música, cuando tú vas a terminar un determinado contenido, lo que hace es captar tu atención para evadirte de tu entorno físico y que sigas allí conectado. Y también utilizan técnicas como las pequeñas demandas. Pues clica aquí, ve el siguiente vídeo, tienes una invitación. También técnicas para frenar el progreso. Estas técnicas yo las estamos viendo bastante en medios de comunicación. Por ejemplo, cuando tú vas a leer una noticia, de repente te salta pues un anunciante que patrocina determinada cosa. O también cuando tú estás haciendo un scroll para leer una noticia, de repente te salta un pop-up
con un vídeo sobre algún determinado interés que, por supuesto, los logaritmos han identificado que tú tienes para no poder finalizar la noticia o bien para que una vez la finalices cliques ahí. Pero hay otros tipos que nos preocupan todavía más, que son la imposibilidad de guardar determinadas acciones por parte de los menores. Por ejemplo, cuando están jugando a un juego, el hecho de que no tengan la posibilidad de guardar para continuar jugando en un momento que el menor decida, implica bueno, pues que tienen que seguir jugando hasta que sea el propio dispositivo, la propia aplicación la que te diga que has finalizado un determinado reto, por ejemplo, ¿no? Y principalmente peligroso es cuando utilizan estrategias de persuasión con la emoción y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, porque los adolescentes son tremendamente idealistas, ¿no? Y además estas técnicas de emoción lo que hacen es aumentar el compromiso y hacen que tú reacciones si logran que emocionalmente estés enfadado, que estés asustado o que estés en un círculo de discusión o de aceptación de comentarios de compañeros. ¿Y qué está generando esto? Pues lo que está generando es ansiedad, está generando también agresión y está afectando también a temas muy importantes para el desarrollo de ese menor, como pueden ser la creatividad, la autonomía, la memoria y, por supuesto, también a ámbitos como es la educación o la privación del sueño. Fue una de las encuestas a las que tuvimos acceso en la Asociación Europea para la Transición Digital. Fue una encuesta de Dietz de Label y que fue realizada en Estados Unidos a más de 100.000 jóvenes entre 12 y 20 años, ¿no? Y allí lo que se le preguntaban a estos adolescentes es qué ocurriría si tendrían problemas, bueno, pues para aguantar sin conectarse a las redes sociales durante 24 horas. Bueno, pues el dato es sorprendente porque el 61% de los encuestados, de estos jóvenes, dijeron que sí, que tendrían problemas para estar sin conectarse a una red social durante 24 horas. Y es más, muchísimos de ellos además dijeron que efectivamente eso les generaría una ansiedad, una soledad o una angustia. Y, por supuesto, quiero hablar del impacto. Mar España lo comentaba en su presentación. Esto es lo que nos estamos encontrando. Hemos revisado numerosa literatura científica y nos hemos encontrado que el impacto principalmente ocurre en determinados personas, sobre todo, que han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? El primer tema que querría tocar es el tema del suicidio y de las autolesiones. Y aquí los menores acosados cibernéticamente triplican las posibilidades de contemplar el suicidio. Existe un 66% de aumento de riesgo de resultados con el suicidio de las adolescentes que pasan más de 5 horas al día conectadas a las redes sociales. Toda la literatura científica que aquí podéis ver son de sociedades científicas de pediatría, tanto canadienses como americanas. También existen problemas en el desarrollo. Menores preescolares que usan más de 1 hora diaria pantallas tienen un desarrollo significativamente menor de la parte central del cerebro, que es la que se relaciona con el lenguaje y la alfabetización. Y también se ha visto pues, cómo afecta la multitarea mediática y genera problemas y dificultades de atención, ¿no? Y es un predictor, esta multitarea, muy significativa de esos problemas y dificultades de atención. También que existe una correlación entre el uso de medios electrónicos antes de acostarse y la depresión en la adolescencia, transcurridos 4 años. Adicciones. La correlación entre el tiempo de uso de redes sociales y los niveles posteriores de uso de alcohol 4 años después.
y hábitos no saludables. La verdad es que cuando estábamos estudiando este aspecto sí que nos impactó, ¿no? Y que menores que ven vídeos de niños influyentes, de influencers que sostienen alimentos o consumen significativamente más calorías que aquellos que ven a influencers con otros objetos. El 40% de vídeos de los 5 canales de YouTube de niños influentes más populares presentan comida y bebida no saludable. Y el 90% muestra explícitamente alimentos o bebidas no saludables patrocinadas por marcas. Los 179 vídeos de comidas y bebidas creados por menores influyentes tienen más de 1.000 millones de visitas. Y llegamos a un tema que a mí me parece quizá de los más importantes. Y es que aquí estamos hablando de la importancia de que los menores tomen decisiones con conocimiento de causa. Pero claro, el problema que tenemos es que en muchos casos todas estas estrategias de persuasión lo que hacen es limitar ese pensamiento crítico, ¿no? Y que nos encontremos pues, con unos menores que no saben distinguir entre la veracidad de las noticias, que no saben, por supuesto, desconocen competencias básicas relacionadas con la alfabetización mediática, incluso, bueno, y esto a mí me impactó mucho, que confunden géneros periodísticos, ¿no? Estamos hablando pues, de artículos de opinión y de información. Este estudio, que me parece muy interesante, que es de Eva Herrero, profesora de la Universidad Carlos III, afirma que 6 de cada 10 españoles les es complicado distinguir una noticia falsa de una verdadera. Pero cuando le hicieron la prueba, la realidad es que el 86% de ellas los confundió. En relación con qué plataformas utilizan para informarse, el 55% de los encuestados utilizaban las redes sociales. El 29,1% utilizaba la televisión. El 7,9% se informaba a través de la familia o de sus grupos de amigos. Y solo un 6,5% sobre la prensa digital y un 1% en radio. Otro dato que también es muy impactante es que el 77% de los adolescentes se informa a través de redes sociales, pero que lo hacen a través de influencers y celebridades, ¿no? Y que el 30% de estos adolescentes prestan muy poca atención a considerar la fuente de la noticia o de dónde obtienen las noticias. Aquí a la derecha podéis ver pues, una estadística que es curioso porque lo que refleja es los porcentajes de las plataformas en las que se informan los menores y estos adolescentes en el 2017 y en el 2020. Sí que se ve cómo se han ampliado pues, plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, de las cuales en el 2017 no se tenían referencia, y cómo se sigue utilizando Instagram, Facebook, Snapchat, aunque Facebook y Snapchat pues, se ha visto que ha disminuido, es decir, han migrado a otro tipo de plataformas. Y es que en estos temas del pensamiento crítico y cuando estamos hablando de algoritmos, podemos afirmar que la conciencia de los menores sobre la inteligencia artificial es baja y casi inexistente. Hay un estudio y una investigación de la Universidad de Tampere de Finlandia en la que se hizo un estudio piloto por muestreo a determinadas familias cuando salían de un aeropuerto y en el que se intentaba comprobar el grado de alfabetización mediática e informacional que tenían menores y también padres sobre la inteligencia artificial que utilizaban servicios que eran prestados a través de su teléfono móvil, ¿no? Además, este estudio se hizo desde una perspectiva de la confianza y de la privacidad. Y la verdad es que los hallazgos fueron desoladores. La mayoría de los menores no mostraron conciencia de que puedan existir problemas con la tecnología.
Ninguno de ellos conocía la tecnología que optimizaba plataformas como Facebook, como Instagram, Snapchat o YouTube. Todos habían facilitado el acceso a sus credenciales, a sus datos de contacto, también a su ubicación. Las recomendaciones fueron bienvenidas porque decían que eso les facilitaba gran parte de las búsquedas. Y si bien los menores eran capaces de distinguir entre un servicio que evidentemente es de pago y otro que no es de pago, no eran capaces de discernir entre qué noticias había falsas, cuáles eran no y cuáles eran buen origen para la búsqueda de la noticia. Y es que tenemos que tener en cuenta que todas estas estrategias de persuasión que están utilizando las plataformas, por supuesto, con todos esos datos que son capaces ellos de almacenar y de tener de nosotros y de perfilar, lo que pueden hacer es vigilarnos, ¿no? Y crear unas relaciones de consumo desde una temprana edad. También lo decía Mar España. Es un público perfecto. ¿Por qué? Pues porque tú lo tienes y estás controlando todos sus hábitos, todos sus comportamientos, todas esas tendencias de consumo en una edad temprana y puedes influirle en una edad posterior. Me gustaría hablar también, bueno, pues de la ética algorítmica, ¿no? Y la ética algorítmica, creemos, no solo porque somos firmes partidarios de lo que es el humanismo digital, sino que creemos que es la base dinámica pues, para la evaluación y la orientación de la normativa tecnológica. Partamos de la base que nosotros, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Como una metodología que se utiliza para tomar decisiones o para influir en la toma de decisiones, en cuanto esa toma de decisiones puede afectar a derechos fundamentales, entendemos que ya se exige una regulación. Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte han sido pues, numerosas pues, las declaraciones de la ética la ética algorítmica y la inteligencia artificial. Tenemos la de Tallinn, tenemos la de Beijing, Lisboa, Institute of Life, también tenemos la de Berlín. La UNESCO también ha sacado recomendaciones. Tenemos la Declaración de Principios y Derechos para la Década Digital, que aprobó, por supuesto, la Unión Europea, y también la Carta de Derechos Digitales, que fue anunciada por el Gobierno en el 2021. Y es muy importante que la ética se embeba en estas aplicaciones porque solamente si se hace así, estos menores podrán tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa en el ámbito digital. Y es que tenemos que tener en cuenta que se producen sesgos, se produce opacidad y se produce exclusión, es decir, y vamos con el sesgo. Si tenemos, por esa vigilancia de los datos, cuentan estas plataformas con unos perfiles y también con unos registros y unas evaluaciones en las cuales efectivamente conocen nuestros hábitos de consumo, los hábitos de consumo de los menores, conocen también cuando interactúan, por ejemplo, pues con juegos o con redes sociales, tienen acceso a datos como son su voz, como son su imagen, como es su avatar, que en el fondo es su constitución física, también a qué red social trabajan. Bueno, pues todo esto, y si aplican esa vigilancia de los datos, pues pueden llegar a conclusiones, por ejemplo, para hacerte una clasificación social y que haya niños, por ejemplo, con diversidad funcional o niños que no son buenos en cualquiera de las inteligencias que se pueden trabajar y que eso implique que no se les den las mismas oportunidades que a otros niños que lo tienen, ¿no? Esto, en el fondo, pues es una exclusión que se va a hacer
y que evidentemente nos preocupa. Y nos preocupa porque no conocemos ese algoritmo. Hay una tremenda opacidad. A pesar, bueno, pues del Reglamento Europeo de Protección de Datos, una de las obligaciones que exige es que se conozca esa lógica algorítmica y también las consecuencias de la aplicación de esos sesgos. La realidad es que no se sabe, qué es lo que hace, ¿no? Y luego, aparte, el sesgo, porque cuando estamos hablando que los algoritmos trabajan sobre estos registros o estos clústeres, ¿no? Tienen muchísima más posibilidad de que se repliquen y refuercen los sesgos sociales estructurales, ¿no? Por ejemplo, pues el sexismo o el racismo, porque basan sus decisiones en rasgos de grupo. Como he dicho, existen muchísimas declaraciones y casi todas coinciden en que hay varios principios que sí o sí se tienen que respetar en el tema del algoritmo. El primero para mí y más importante es que efectivamente se tiene que respetar el marco regulatorio que hay existente para la privacidad, para la protección de datos. Por supuesto, y como he hablado antes, también la no discriminación, porque creemos que se le debe dar un enfoque inclusivo, ¿no? Y que se debe garantizar que esos beneficios que nos aporta la tecnología los podamos disfrutar todos, teniendo, por supuesto, en cuenta pues, los grupos de edad, las personas con diversidad funcional, las niñas, las mujeres, también pues, personas desfavorecidas. Transparencia y explicabilidad. Queremos estar informados antes de que nos apliquen ese algoritmo, antes incluso de que nos apliquen pues, todas estas técnicas y estas estrategias de persuasión. Y esto se tiene que hacer de una forma amigable, de una forma que los niños las entiendan, que lo comprendan. Y, por supuesto, pues se tiene que conocer pues, cuáles son esas consecuencias de la aplicación. Otro tema muy importante es la responsabilidad. Yo estoy harta de escuchar en foros de que cuando se produce un daño, no, es que la culpa es del algoritmo. No, vamos a ver, la culpa no es del algoritmo. Ese algoritmo lo habrá diseñado una persona y ese algoritmo habrá decidido utilizarlo una determinada persona, ¿no? Entonces, no culpemos al algoritmo, porque detrás hay empresas y hay personas y que debemos hacerles responsables de los daños que ocupan. Seguridad y confiabilidad, por supuesto, pues tiene que ser un entorno resiliente, tiene que ser un entorno seguro. Se tienen que evitar en la medida de lo posible pues todos esos riesgos y esos daños que no son deseados. Se tienen que conocer las amenazas, se tienen que eliminar esas vulnerabilidades. Y, por supuesto, hay que proteger el bien jurídico que en esta ocasión nos ocupa, que es el interés del menor. Y todo esto no lo podremos hacer si estos algoritmos no son auditables. Y además de ser auditables, si se rinde cuentas para ellos, ¿no? Es decir, que haya una estructura de políticas públicas y una estructura judicial que permita solicitar pues, esa responsabilidad a quien utiliza de una forma no adecuada todos estos algoritmos. ¿Y esto para qué? Pues todo esto porque creo que es el momento que hay que parar esto y sobre todo porque es un reto que tenemos muy importante y porque nosotros estamos hartos de ver en prensa pues, titulares como estos.
La verdad es que es un vídeo que a mí me resulta bastante impactante, ¿no? Y que, bueno, pues que si no queremos ver esos titulares, lo que tenemos que hacer es adoptar esas medidas urgentes y esa adopción también pasa porque las adopten, evidentemente, las políticas públicas, ¿no? En este sentido, consideramos que hay 4 medidas urgentes que se deben de considerar. La primera de ellas es reconocer el uso compulsivo de la tecnología como un problema de salud pública. Y además es que es necesario que se proporcione información, que se dé un asesoramiento adecuado y, por supuesto, que se empleen campañas para que explique el peligro de lo que supone estas adicciones digitales, ¿no? Y estas estrategias de uso compulsivo. Creemos también que es muy importante informar, concienciar y educar sobre lo que está ocurriendo en la red. Y también, y hacemos muchísimo hincapié sobre la mercantilización de los datos de los menores. Creemos que es muy importante formar en competencias habilitadoras, pero no solamente a los menores, a los adolescentes, sino también a otros colectivos que también entendemos que están involucrados, como pueden ser profesionales sanitarios, abogados o los mismos docentes. Pero además capacitarlos pues, con una formación que esté acreditada. Una modificación radical sobre el tema del interés del niño. O sea, el interés del niño cuando se hacen evaluaciones de impacto de la privacidad, cuando se hacen evaluaciones de impacto sobre productos o servicios que se van a sacar adelante y que son dirigidos a niños o evaluaciones de impacto para el uso de algoritmos, no puede ser que el interés del niño sea algo prioritario. No, tiene que ser lo principal. Y aquí queremos hacer muchísimo énfasis. Y, por supuesto, queremos regulación. Y queremos regulación que exija determinados comportamientos a la industria, ¿no? Pues, por ejemplo, que efectivamente se realicen esas evaluaciones del impacto en el interés del menor cuando van a sacar un producto o un servicio, o incluso que esto también se realice en un entorno cerrado de pruebas antes de sacarlo al mercado, que se identifiquen si se está utilizando o no estrategias de persuasión, que aparezcan todas estas estrategias de persuasión en los dispositivos por defecto y que, por supuesto, se informe de las consecuencias de habilitar esas opciones de esas estrategias de persuasión. Pues yo creo que he dado un buen repaso a todo lo que implica la supervivencia del menor en un mundo datificado y me quedo con una orientación de política sobre el uso de la inteligencia artificial en favor de los niños que fue publicada por UNICEF y que habla pues, de 3 fundamentos, ¿no? En la inteligencia artificial, que es protección, que es no hacer daño, prestación, que es hacer el bien, y participación, que sea que se incluyan a todos los niños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. No te estoy dando las gracias por esta presentación, te estoy dando las gracias por este trabajo que estás haciendo, porque yo creo que es de capital importancia. La verdad es que me ha conmovido el trabajo que estás haciendo, la información que nos has dado. Me parece que además has centrado un problema que está ahí y que muchas veces, de alguna forma, nosotros queremos ignorar. Ha sido una de los webinarios que realmente a mí me ha llegado más profundamente, y te puedo decir que los webinarios aquí han sido muy buenos. y en ese sentido, permíteme que empiece a trasladarte algunas de las cuestiones que nos están planteando. Y nos has presentado al final en ese vídeo muchas cosas que están pasando, que hemos visto alguna vez en las noticias, pero son de esas noticias que son muy efímeras, que pasan entre nuestros ojos y que nosotros rápidamente olvidamos.
Aquí desde la agencia y durante esta dirección, pues precisamente se tomó una iniciativa muy importante que yo creo que es uno de los grandes éxitos de esta agencia, que es el canal prioritario. Para que cuando se tenga conocimiento de que se publiquen fotografías, vídeos, audios, con contenido sexual o violento en Internet, donde no haya consentimiento de las personas o que especialmente sean menores y precisamente se produzca este alto riesgo, si no se ha conseguido la retirada a tiempo a través de los canales de los prestadores de servicio, que se venga aquí a la agencia, porque aquí en la agencia hay un conjunto de profesionales que están dedicados especialmente a eso y con una dedicación además que creen muchísimo en su trabajo porque van a ayudar a la gente. Pero de todas maneras, aunque es importante que esto se conozca, todavía hay muchos tipos de violencia en la red. ¿Qué tipo de violencia en la red tú has visto y eres consciente que existen, sobre todo orientados a menores? Pues, a ver, lo primero que quiero es felicitaros a vosotros por ese canal prioritario. Creo que es una iniciativa única y muy necesaria, ¿no? Muy necesaria, pues muchas veces para no pasar esos trámites que implican iniciar un procedimiento judicial con todo lo que ello implica de plazos, de abogados, ¿no? Es una forma, pues, muy rápida de evitar un daño que puede ser enorme para un menor de una forma, pues creo que lo estáis haciendo en torno a las 72 horas y además creo que tenéis un ratio de éxito que es brutal, ¿no? Creo que estamos hablando del canal prioritario en torno al 90%, ¿no? Que a lo mejor se os escapan un 10% que además, bueno, pues por esas cuestiones de extraterritorialidad muchas veces, ¿no? De las plataformas. Yo, sinceramente, efectivamente, como a nosotros y a la Asociación Europea para la Transición Digital, el tema de los menores nos preocupa. Quiero felicitaros de verdad por ese canal prioritario de la agencia. En relación con esas conductas que estamos viendo, pues mira, Save the Children tiene un informe, publicó un informe sobre violencia en la red, violencia viral en 2018 y ahí identifica varios tipos de violencia, ¿no? En la red. Es probable que creo recordar, porque tampoco lo recuerdo muy bien, pero que se estaba hablando del sexting sin consentimiento, que ya sabéis pues que no es una conducta violenta en sí, pero sí es una conducta que entraña cierto riesgo y que es el hecho de compartir pues esas imágenes entre los menores que tienen determinado contenido sexual y que se difundan. También otras conductas que consideramos peligrosas pueden ser la sextorsión, ¿no? Que es pues que se utilicen esos contenidos de carácter sexual de los que hemos hablado pues para chantajear a los menores. El ciberacoso, por supuesto, ¿no? Que no es otra cosa que el acoso analógico pues migrado a este entorno digital. Impactante para mí es el happy slapping, pues que conocéis que son grabar agresiones y que bueno, pues tú las difundes a través de tus redes sociales y el interés que tiene alguien en difundir esas imágenes es obtener más me gusta o más seguidores. Y por supuesto también nos preocupa el online grooming, ¿no? Cuando una persona adulta engaña a un menor pues para involucrarle en una actividad de naturaleza sexual. Hay datos, lo que pasa es que no están actualizados, datos del 2020 del Ministerio del Interior, en el cual se recibieron en torno a 3.400 denuncias por delitos cibernéticos. De estas, más del 60% la víctima era una niña, ¿no? Creo que es un dato que es pues muy representativo. Y el perfil de los agresores también hay que tenerlo en cuenta y era que el 70% aproximado eran hombres entre el 26 y unos 40 años. También querría resaltar, pues igual que vosotros hacéis esa labor tan importante con el canal prioritario de la agencia, que hay otras instituciones, de hecho me consta,
que desde la agencia trabajáis con ellos, como es la Fundación ANAR, ¿no? La Fundación ANAR, sabéis, bueno, pues que tiene varias líneas de teléfonos destinadas pues, a personas que son víctimas de acoso. Además, bueno, las tiene parametrizadas, por un lado, pues para lo que son menores, otra para lo que son padres, también tiene para lo que son docentes. También ha creado, bueno, pues una plataforma de la infancia. Pues en 2020 atendió aproximadamente 160.000 llamadas en las que se le solicitaba la ayuda. Y de todas esas llamadas, aproximadamente el 30% tenían que ver o estaba presente de alguna forma pues, la tecnología. Con lo cual, realmente es un tema que nos lo tenemos que tomar muy en serio y que iniciativas como la de la agencia, otras entidades como INCIBE, pues se tienen que publicitar porque es de gran ayuda no solamente pues, para esas víctimas que sufren esta violencia, sino también pues, para los padres y docentes. Muchas gracias por tus palabras y sobre todo aquellas que estaban dedicadas a la labor de la agencia, y te lo agradecemos de verdad porque desde aquí nos hemos implicado mucho precisamente en ese canal prioritario, no es una iniciativa que se haya quedado en una expresión, es una máquina que está trabajando constantemente de forma muy exhaustiva y que además estamos intentando que lleguen precisamente a aquellas personas que más lo necesitan. Y en relación a los perjuicios que se están originando para el menor, una de las preguntas que quería hacerte es que aquí se ha puesto sobre la mesa algunas de las consecuencias incluso extremas, como son suicidio y autolesiones. Sin embargo, lo que nos preocupa es que toda esa gratificación inmediata a la que se acostumbra el menor, esa distancia de la realidad que está tomando, esas cámaras eco o ese efecto burbuja sobre sus ideas y su visión del mundo, está produciendo un problema ahora. Pero el problema no solo es que es ahora, sino que qué va a pasar dentro de 20 años, cuáles van a ser los impactos a largo plazo, qué secuelas va a dejar en esos adultos que precisamente se están desarrollando en este caldo de cultivo. ¿Qué dificultades va a encontrar un adulto cuando se tenga que enfrentar a un mundo que es muy distinto? ¿Hay algún estudio serio sobre estos efectos? A ver, hay mucha literatura científica, muchísima. Hay poca en España. De hecho, hemos contactado con sociedades científicas y no hay estudios en España sobre esto, sobre estos asuntos. Pero sí hemos leído mucho en las asociaciones de pediatría de Estados Unidos y de Canadá. Hay universidades como la de Cambridge y Harvard que sí que tienen bastantes estudios sobre esto. Y luego hay un tema que me pareció muy impactante, que es el tema de los neuroderechos. Y hay una persona que lo representa y que cuenta y que conciencia, que es Rafael Yuste, que es un neuropsicólogo que sí que ha presentado pues, informes de cómo puede afectar, ¿no?, toda esta manipulación del cerebro, de las estructuras del cerebro a largo plazo. La verdad es que es un tema apasionante, es un tema que nos preocupa y la verdad que me da pavor pensar pues, cómo va a estar nuestros menores de aquí a 20 años. Pues a nosotros también nos asustan y de hecho es que ya hay muchos padres que sus hijos pues tienen problemas de déficit de atención, problemas de enfrentarse a responsabilidades porque los niños nativos digitales, como se les ha llamado, ya empiezan a no ser niños, ya empiezan a ser adolescentes, ya empiezan a ser lo que hace 30 años eran adultos. Y en esa relación quería preguntarte algo que has estado comentando y que también le crea bastante inquietud a la audiencia que tenemos.
hay un mensaje que se insiste constantemente, que es decir, lo importante que es hacer que nuestros hijos sean nativos digitales. Pero ¿eso es real? ¿Eso del nativo digital no es realmente un mito? Porque al fin y al cabo lo que nos estamos encontrando es que lo que estamos creando son usuarios y subusuarios dependientes. Incluso lo habías aparecía en una de las imágenes que os hemos mostrado, que estamos hablando más de junkies tecnológicos que de nativos digitales, porque al final realmente no saben nada de lo que hay ahí detrás. ¿Cuál es tu opinión? Pues no sabes lo que me gusta que me hagas esta pregunta, porque hay que desterrar mitos. Y uno de los mitos es el de los nativos digitales. O sea, aquí que hablamos de que hay niños que les ha tocado vivir en unas circunstancias diferentes a las nuestras. Nosotros vivíamos en un mundo analógico, nuestros hijos están viviendo en un mundo analógico y en un mundo digital que cada vez es más híbrido. Pero de ahí a que digamos que nuestros hijos han nacido, parece como que han nacido en el metaverso, ¿no? O sea, que son nativos digitales. No, pues no, a ver, no son nativos digitales, porque ser nativo digital lo que implica es que ese menor controla los riesgos, conoce las vulnerabilidades, detecta las amenazas, es capaz de cuidarse, ¿no? En un entorno digital. Y esa no es la realidad, efectivamente. O sea, lo que son niños, son menores en diferentes etapas del desarrollo y que el impacto de esa tecnología va a ser diferente pues según ese grado de madurez, de capacidad que va a tener. Pero de ahí a hablar que son nativos digitales, pues sinceramente, son mitos que hay que desterrar, igual que hay que desterrar otros mitos como que estimula muchísimo a los menores, a los niños de 2 años, ponerles delante de un ordenador y que interactúen con él, ¿no? De esto pues hay ya literatura científica efectivamente que dicen que eso, aunque hace 5 años o 6 se estaba hablando de eso no era verdad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues creo que son cuestiones que bueno, pues que interesan y que se hablen de ellas, ¿no? Pero hay que desterrar estos mitos, no existen los nativos digitales, la tecnología no es buena según para qué edad y según qué tipo de interacciones haga, o igual, otra de las que nos han hecho creer muchas estas grandes plataformas es que la privacidad lo que te hace es impedir irte a ver el contenido, a ese servicio que quiere que te preste la tecnología, ¿no? Es, oye, me tengo que leer unos consentimientos que son de 20 páginas y que me va a llevar media hora leerlos. No, perdone, la privacidad no obstaculiza. Lo que obstaculiza son los abogados que redactan esas políticas de privacidad que son infumables, ¿no? Pues muy interesante, y además en relación a lo que has dicho, pues aquí también nos comentan, porque también lo conocía, un anuncio que se está emitiendo ahora mucho en YouTube y que dice que es un anuncio en el que se representa un hospital y que se dice: todos nuestros cirujanos son estupendos porque han sido gamers. Si tú eres un gamer, tendrás una mayor capacidad para coordinar las manos y tal, y serás un cirujano fantástico. Y en ese sentido nos encontramos, pues eso, que nos encontramos con proveedores de servicios o productos en Internet que utilizan estas debilidades del menor y estos mensajes como estrategias de persuasión, aunque luego pueden estar utilizando pues políticas de responsabilidad social pues en sentido contrario para crear una imagen corporativa que es realmente poco coherente con la realidad. ¿Existe algún observatorio que sea crítico y que ponga de manifiesto, que saque a la luz esta disparidad entre estas políticas para la galería y luego la ética que realmente, o la falta de ética que están implementando? Pues a ver, que yo tenga conocimiento no, pero que exista. Pero es verdad que España, por ejemplo, tiene una estrategia de inteligencia artificial que contempla la creación de un observatorio de inteligencia artificial.
Y bueno, este tema que tú me comentas es un tema muy interesante que realmente debería de entrar dentro pues, de las competencias de este observatorio. También me hace gracia que me comentes lo del anuncio, ¿no? Porque yo he visto otro en el que también aparecen unos médicos, ¿no? Como también pues, haciendo algún tipo de cirugía y realmente ahora no recuerdo bien cuál es el eslogan, pero termina diciendo como que eso es maravilloso y que el impacto será real, ¿no? Y efectivamente, a mí me entran ganas pues, de llamar a esa compañía y decir, efectivamente, este es el problema, que el impacto será real y que no se sabe cuál va a ser el impacto, porque yo ahora lo que estoy leyendo son suicidios, son depresiones, son ansiedades y, sinceramente, si ese es el impacto que vamos a tener por utilizar esa tecnología, pues yo no lo quiero. Pues ahí yo creo que coincidimos contigo. Y en relación a eso, ese tipo de mensajes, ese tipo de técnicas de persuasión, ¿consideras que es necesario imponer limitaciones, no solo éticas, sino más allá, a través de normas, de esas prácticas y técnicas de persuasión? ¿Crees que hay ahora y cuáles son las políticas públicas que se están llevando en Europa precisamente en relación con los menores y ese entorno digital? Pues mira, perdón, en relación con la primera parte, me has preguntado por las políticas que hay y me has preguntado también por, la primera pregunta era en relación. Sobre si esas políticas introducen limitaciones precisamente a esas técnicas de manipulación de la red. Perdón, sí. Me has comentado sobre las estrategias de persuasión, si eso es algo que debe de estar regulado, sin duda alguna. Por supuesto que tiene que estar regulado. O sea, primero porque esas prácticas comerciales están afectando a derechos fundamentales. Y en cuanto afecta a un derecho fundamental, yo creo que ya tiene que existir la regulación. Yo, particularmente, creo que hay códigos de conducta a los que se adhieren empresas y autorregulación, pues que sí tienen su razón de ser según los aspectos que toquen. Pero permitir la autorregulación en estos aspectos, que sean juez y parte los que introducen estas estrategias de persuasión y a quien haya que rendirles cuentas, pues sinceramente no confío en ello. Sí que hay un marco de políticas públicas en el entorno de la Unión Europea que está focalizado pues, dentro de lo que es los derechos del niño en cuanto a 6 áreas temáticas. Cada área temática pues, tiene iniciativas, tiene legislación y además bueno, pues, se van separando iniciativas y legislación por género, por sexualidad también en ámbito de diversidad funcional y sí que hay bastante. Ahora bien, dentro de este marco lo tenemos que entender también dentro de toda la legislación que existe, ¿no? Pues la Convención de los Derechos del Niño, de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales y, por supuesto, propuestas de reglamento tan importantes como el de inteligencia artificial, la Digital Service Act, la Digital Market Act o, por supuesto, la normativa de protección de datos. Sí que es cierto que Europa se plantea acciones como son, por ejemplo, la actualización de la estrategia de los niños en Internet, que es una estrategia que es del 2012 y que todavía no se ha actualizado. Principalmente incluyendo criterios como la financiación, pues porque ahora se ha visto con todo el tema del coronavirus la problemática que había de acceso y la brecha digital pues para obtener dispositivos y también códigos de autorregulación, que eso a mí ya os he comentado que no lo termino de ver. También hay una línea que es fomentar el uso de recursos para una internet segura para los niños y fomentar también la accesibilidad, ¿no? Pensando sobre todo en esos usuarios que tienen pues, diversidad funcional. Y también, por supuesto, una de las líneas es las que hemos estado comentando en la ponencia,
que es desarrollar esos principios éticos, esos valores fundacionales de la Unión Europea dentro, bueno, pues dentro de nuestras normativas, ¿no? De una forma que se pueda ejecutar. Y principalmente obligando, pues sí, a la industria, ¿no? Y bueno, y haciendo pues determinadas recomendaciones sobre la brecha digital, pues no solo con temas de competencias habilitadoras, sino también la diferencia entre el mundo rural y lo que no es, todo lo que es reto demográfico y, por supuesto, le da muchísima importancia a todo el tema de la violencia en línea. Pues muchas gracias. Y mira, voy a abusar un poco de ti y te voy a lanzar una última pregunta porque también nos la han planteado, aunque ya casi podríamos decir que estamos fuera de tiempo. Aquí estás en representación de la Asociación Europea para la Transición Digital. Vienes del tercer sector y yo creo que a cualquiera convence la importancia que tiene precisamente este tercer sector en estos temas, porque se puede llegar a donde no llegan precisamente los organismos reguladores o las autoridades de control. Pero de vez en cuando me gusta trasladarte, sin embargo, trasladarte esta cuestión porque nos plantean que cuál crees que es el papel del tercer sector y del voluntariado y si ese sector tiene el suficiente soporte, apoyo, experiencia y conocimiento para abordar un tema que requiere unas competencias muy específicas y muy actualizadas. Muy interesante tu pregunta, Luis. Pues mira, el tercer sector es fundamental, entre otras cosas porque estamos viendo, y aquí lo uno con este tema de los menores, que hay organizaciones sin ánimo de lucro que están haciendo y desarrollando funciones y competencias y trabajos que no le corresponderían, sino que corresponderían, sinceramente, pues a poderes públicos y, pues en muchos casos, también a la industria. Sabemos, bueno, pues que también existen esas limitaciones, sobre todo cuando hablamos de tecnología, en el que, bueno, pues la regulación y la adopción de esas medidas lleva determinado tiempo, ¿no? Entonces, la asunción de estas responsabilidades por asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, creo que es fundamental. En relación a los recursos, pues bueno, se cuentan con recursos escasos, pero sí que es verdad que las personas que formamos parte, por lo menos, de la Asociación Europea para la Transición Digital, es gente muy competente y está muy formada en estos ámbitos de tecnología y además tocamos ramas de ejercicio profesional muy diferentes, ¿no? Desde abogados, periodistas, economistas, ingenieros, sociólogos, psicólogos, y esto nos permite dar una visión global de los problemas que está generando lo que es la transición digital en Europa, transición digital como problemas estructurales y que afectan, ¿no?, a la sociedad. Pero somos fundamentales y además hay una cosa que es que somos libres, ¿no? Que al ser sin ánimo de lucro, pues te permite realmente decir qué es lo que piensa la sociedad civil y qué es lo que necesita y qué es lo mejor, bueno, pues para el bienestar del menor en este caso concreto. Pues muchísimas gracias, Ana. Te felicito por la presentación, por la contestación a las preguntas y vamos a dejar esto aquí, que yo creo que podría extenderse muchísimo más. Y ya para concluir este webinario, le cedo la palabra a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, doña Mar España. Pues muchísimas gracias, Luis, y sobre todo, Ana, muchísimas gracias. Coincido con Luis y lo digo de corazón, que es de los webinarios que más me han llegado a la mente y al corazón a la vez, porque has combinado un rigor con artículos científicos, con datos que acreditan, ¿no?, toda la solvencia profesional y al mismo tiempo pues has conseguido humanizar la conferencia, ¿no? Y me voy conmovida, la verdad. Cuenta con el compromiso de la agencia. Yo tengo que comparecer, espero que antes de que acabe el año, en el Congreso. Coincido contigo en impulsar, ¿no?, y así lo transmitiré, que hay que reconocer el uso compulsivo de la tecnología como un problema de salud pública. Creo que tenemos que reunirnos con Luis
para que en las nuevas prioridades y estrategias de la agencia, ya me está mandando Luis impulsos, yo le he estado escribiendo a él también, podamos establecer un marco. Me parece apasionante el tema de los neuroderechos, ¿no? Y cómo ahora las guerras no van a ser las guerras tradicionales, van a ser guerras digitales y guerras en influir en las sociedades, en el desarrollo neuronal y en cómo se capta la voluntad de unas personas o cómo se las puede tener dormidas o controladas, ¿no? Y creo que debemos ir de la mano en las instituciones públicas que tenemos un compromiso social tan importante como garantizar este derecho fundamental con entidades como vosotras que estáis trabajando en este ámbito y estáis al pie del cañón, ¿no? En el día a día, y seguro nos podéis hacer un input súper valioso. Así que este webinario me ha servido de impulso para identificar un nuevo camino, ¿no? De prioridades donde seguro que en algo podemos ayudar, y gracias de verdad por tu rigor, que me ha encantado, la verdad. Así que damos por clausurado el webinario, pero no por cerrado los trabajos que nos quedan pendientes. Muchas gracias, Ana, de verdad. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado, de verdad.